Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 19 de agosto del año 2020. Voy con los saludos. Primero, Asalto con Cecilia Aguiluz. Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días a los compañeros y a toda la audiencia. Perfecto. Martín Couto, buen día. Muy buenos días, Emiliano, compañeros de la mesa y a la audiencia. Juan Pedro Mir, ¿cómo te va después de tanto tiempo? Hola, un gusto por el reencuentro, un abrazo para todos. Y por último, Heber Gato, que también vuelve después de unos días. ¿Cómo te va, Heber? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un placer. Vamos al primer tema. El miércoles próximo, 26 de agosto, el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuesto quinquenal a los socios de la coalición de gobierno. Este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre la posibilidad de que el debate parlamentario de esta iniciativa esté rodeado de un aumento de la conflictividad social, como se augura. Respondía esto. Y es lógico que haya manifestaciones. Siempre las hubo, ¿verdad? Entonces que la gente haga sentir su interés, que los grupos de presión se manifiesten, es saludable para una sociedad. Porque si de la oposición entendíamos que era saludable, ahora de un día para el otro saltamos al mostrador y resulta que no son válidos. Son válidos. ¿Quiere decir que estemos de acuerdo con todos? No. Y a veces, inclusive podemos llegar a estar de acuerdo con algunos y no tener los recursos para cumplir. Heber, podemos empezar contigo porque tú ves justamente este tema, el presupuesto, como el retorno a la vida política después de la pandemia o algo así. A ver. Bueno, de algún modo es el fin de una tregua que la propia pandemia había generado. Es cierto que ya había habido algún preinicio de este clima con la ley con la LUC, que había generado manifestaciones en contra, a favor, etcétera. Pero el tiempo propiamente político es ¿verdad? Donde se discute un tema vital para el futuro del país, que es el presupuesto del próximo periodo de gobierno. De manera que sí, insisto, entramos en la... Sí, es de la controversia, ¿verdad? Donde la distribución de los medios, de los ingresos que tiene el país, está puesta en cuestión. Y como bien dijo el presidente, es lógico que en esas circunstancias los grupos de presión, los grupos de interés, cada uno de ellos manifiesta sus aspiraciones en la participación en el producto. Yo pienso que lo ideal en el país de Cucaña, como decían los utopistas del siglo XVIII, lo ideal sería que cada uno sufriera de modo equitativo las dificultades que tiene el país. O para ser más claro, si el producto baja en este periodo, el PBI un 3%, bueno, en ese mundo ideal lo adecuado sería que cada uno de los sectores tuviera una pérdida similar. Sí, entiendo. Es que la discusión del presupuesto esta vez se va a dar en condiciones muy particulares, ¿no? Porque veníamos con las limitaciones fiscales derivadas del final del gobierno anterior, un déficit fiscal alto, y todavía ahora se agregan los problemas económicos y por lo tanto también de recaudación que provocó y está provocando la emergencia sanitaria, ¿no? Sí, con un pronóstico donde coinciden la mayoría de los economistas que el PBI del país se puede reducir en cifras que van de un 3 a un 4%. De manera que, insisto, lo ideal sería que en ese país utópico del futuro todos sufrieran de la misma manera o soportaran esa pérdida de la misma manera. Pero eso es utopía pura. Ya estamos viendo que nadie está dispuesto a perder poder adquisitivo y a lo sumo, lo más que se admite es no crecer, pero de modo alguno... Mientras habla Heber, veo a Martín... Quien perdió es la torta.
Veo a Martín que hace algún tipo de gesto. ¿Qué estabas queriendo decir, Martín? No, yo simplemente seguía el razonamiento de Heber y estoy de acuerdo. Pero lo cierto es que ya hay gente que está perdiendo mucho, y que no está perdiendo equitativamente, porque la noción de equidad que comparto debería estar vinculada, por ejemplo, a cuánta espalda económica tiene cada quien para soportar. Quienes están perdiendo hoy es gente que se cayó del sistema rápidamente y que está comiendo en ollas populares. Yo no sé, habría que ver cuánto están perdiendo los ganadores de la pandemia. No porque tengan voluntad de ganar, pero hay sectores de la economía, naturalmente, que hasta por la cuestión del distanciamiento físico, que están ganando. Es decir, que el saldo después de la pandemia no va a ser negativo. Hay otra gente, mucha, que sí está terminando con saldo negativo. El aumento del IVA dejó claro que a este gobierno en esa medida no le importaba que perdieran los que tienen muy poco para perder. Aumentó y bien asumió el impuesto más injusto. Siempre se puede tocar otros impuestos. Hay algunos que tienen mayor relación con la capacidad que tiene la gente de pagar y otros que no. El IVA es el que menos reconoce eso, y quien tiene pocos recursos ve disminuido su poder de compra, y quien tiene muchos recursos puede absorber esos aumentos y por tanto que no le generen perjuicios. Creo que la realidad es, en primer lugar, que ya hay ganadores y perdedores, que el mercado ajusta. Ese es un problema cuando hay que hacer algún ajuste fiscal, es que si no se hace, el mercado lo termina haciendo. Es decir, si no interviene el Estado en cómo se ajusta, es peor. Y creo, para terminar esta primera ronda, que yo creo que tanta tregua no hubo y que hay una línea de continuidad. Por ejemplo, en el caso del gobierno, en el relato que empezó a construir desde el 1 de marzo y lo que necesita ahora haber instalado. Quiero decir con esto brevemente. El gobierno intentó instalar el relato de que era un país fundido y que el gasto superfluo era enorme. Es decir, intentó generar en la cabeza de la gente que se estaba gastando mucho en cosas que no eran necesarias, que se estaba gastando mal, que la burocracia se llevaba un montón de plata. Y hoy vemos que el propio gobierno reconoce que no sabe muy bien dónde recortar, y dónde recortar por aquella magnitud que prometió en campaña electoral. Eso tiene que ver con una desmentida de la realidad de aquello que se quiso instalar. Digo porque tregua no hubo, porque se usaron conferencias de prensa, incluso del presidente de la República, para discutir, para dudar de datos oficiales, para plantear que no sabía el nivel de informalidad. Yo la verdad que desde el Frente Amplio siento que este gobierno tregua no planteó, y que ataques han habido, y han habido varios, con la idea de instalar un país fundido, un país que necesita entonces que vengan a recortar. Yo ya no diría en algunos casos con motosierras, sino directamente a hachazos. Seguimos. Cecilia, te escuchamos a ti y después pasamos a Juan Pedro. Bueno, sí, yo creo que se viene una etapa diferente, que en eso coincido. Lo que sí, creo que estamos todos expectantes a ver qué va a pasar con este presupuesto, porque creo que todos tenían una hipótesis de presupuesto que tuvo que reajustarse por una realidad que no es uruguaya, que es mundial. No creo que una pandemia deje ganadores y perdedores. Lamentablemente creo que todos perdemos, porque incluso hasta seguramente las expectativas que tenían algunos de obtener dividendos, eso también se ve reducido, por lo tanto no lo veo así. Seguro que sí hay personas que la viven de una manera y sectores que la viven de una manera y otros de otra, pero no ganadores y perdedores. Creo que todos perdemos con la pandemia. Y el presupuesto tiene un folclore democrático que tiene que ver con esta cuestión de reclamar más. Siempre se hace, se ha hecho en todos los gobiernos, es perfectamente democrático que así se haga, y espero sí que haya un control personal en esa cuestión de lo que tiene que ver también a evitar extender la pandemia, pero en definitiva está perfecto que los sectores reclamen más. Y yo tengo una gran expectativa con este presupuesto de ver cómo se va a mejorar la gestión para que los recursos, en definitiva, vayan hacia donde tienen que ir, en el sentido de eficiencia del Estado, que me parece que es lo que fundamentalmente fue el hilo conductor de la promesa de campaña del presidente. Sí, en varias ocasiones, en varios gobiernos, en el comienzo o en campañas electorales previas, se habló de mejorar la eficiencia del gasto, ¿no? El tema es cómo se lo lleva a la práctica, efectivamente. Este gobierno o este candidato a la presidencia, Lacalle Pou, vino con un discurso muy fuerte en esa dirección,
algunos anuncios ha habido, ahora falta verlo en la práctica, ¿no? Falta verlo en el texto concreto. Juan Pedro. Sí, no, la deficiencia del gasto no solamente la planteaba el presidente, sino que incluso dentro del gobierno anterior se dio toda una discusión sobre la eficiencia del gasto y la discusión en torno a si el presupuesto era válido mantener la línea de base, que es la vieja tradición uruguaya de reproducir la línea de base e ir incrementando de acuerdo a las propuestas establecidas. Yo creo que en este sentido Gabriel Odón ha sido muy claro ha sido muy claro en las posturas que mientras sigamos pensando que un presupuesto es reproducir una realidad estable, estableciendo por renglones presupuestales para reproducir, para mantener, nos falta una visión país. Hay espacios dentro de superposición de gastos. Ha habido históricamente en el Estado uruguayo, vallista, macrocentralista, ha habido en las intendencias superposiciones de gasto, donde lo primero que se defiende, no solamente desde los sindicatos, desde los propios mandos corporativos, de los propios mandos medios, desde las gerencias, lo que ha habido es una reproducción, no solamente de los salarios, sino de los espacios de poder. Y creo que el Uruguay se debe una visión política de esto. Un ejemplo es lo que pasa hoy, por ejemplo, con el presupuesto universitario. La universidad tira la bomba a la sociedad de aumentar un 49% el presupuesto universitario, por supuesto no indica cómo sacarlo ni de dónde sacarlo, pero lo que está haciendo la universidad es planteándole al país una visión determinada donde licúa sus problemas internos, donde con lógica lo plantea ante el Parlamento tendrá que decidir, pero la pregunta es, ¿se puede pensar hoy, por ejemplo, el presupuesto de la enseñanza terciaria que corresponde a 3 entes diferentes, como es la universidad, la ANEP y la UTEC, en forma separada? Entonces me parece que esa lógica muy uruguaya que atraviesa los gobiernos tiene que estar superada. No se puede ir con hachazos. Comparto con Martín cuando planteaba no se trata de hachazos, no, hay que ir con cirugía. Es muy poco el gasto no inercial que se puede tocar, pero hay que repensar dónde se prioriza. Y la prioridad tienen que ser inequívocamente donde todos pierden de desigual manera, y hay sectores de la economía que van a ganar, pero la prioridad tiene que ser la primera infancia, tiene que ser la infancia, la educación básica, y tienen que ser los sectores que se cayeron. Entonces, ahora se va a terminar el seguro de paro para miles de trabajadores y no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Y esa es la prioridad, me parece, en este futuro inmediato. Sí, entiendo lo que decís. Por otro lado, también es cierto que con el correr de los periodos de gobierno, la estructura del Estado crece, ¿no? Porque se crean organismos, se han ido creando instituciones dentro de las cuales a su vez hay autoridades y funcionarios, más o menos, pero ¿cuántos institutos hemos visto crearse, no? Ahí tenemos un problema. Si vamos al caso de la Universidad de la República, también se han creado dependencias, ¿no? Se han creado regionales, se han creado facultades, necesarias seguramente en muchos de los casos, pero digo, se han agregado rubros al gasto, ¿no? Se instala, se hace la inversión y después hay que tener el personal correspondiente, hay que tener dinero para los gastos que esa nueva escuela, que esa nueva facultad, que ese nuevo instituto requiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Porque efectivamente hemos tenido un crecimiento, ¿no? De distintas maneras, en distintos lugares del Estado ha habido crecimiento del aparato, ¿no? ¿Cómo se hace para después tomar esas prioridades? Es una de las preguntas que está abierta. Heber. No hay duda alguna que el gasto estatal ha ido creciendo. Se estima que en los últimos 15 años creció un 8%, de manera que es un hecho claro. La preeminencia en el PBI es cada vez más notoria. No sé, el Uruguay, pese a ser un país con un subdesarrollo relativo, en este momento tiene cifras de gasto público que asemejan en mucho al desarrollo. De modo que lo que tú dices efectivamente es cierto. Pero yo quiero hacer una acotación inicial. Cuando yo dije que en un estado ideal lo que corresponde es
que el punto de partida a considerar en ese planteo ideal es con las diferencias que cada uno de los sectores tiene en el inicio. Evidentemente, si hay sectores que han perdido en función de la pandemia, esa pérdida debe ser considerada en sus aspiraciones. La idealidad es que todos pierdan lo mismo en función del punto de partida y considerando lo que ya perdieron. Eso es obvio. De manera que el planteo de Martín me parece que no captó claramente lo que yo quise decir. Ahora, volviendo a lo esencial, todo esto es una discusión filosófica, pero es una discusión importante, porque para evaluar la justicia de los reclamos, de algún modo tenemos que acudir a ese esquema, es decir, ¿cómo te fue a ti con la pandemia? De cómo partís, de qué partís y qué esperar en función de esa realidad primaria. Ahora, yo decía, acá se plantean dos problemas, o un problema que se divide en dos. La izquierda frentista pretende que Uruguay incremente sus gastos como una forma de salir de las dificultades que tiene. No está tan lejano del viejo planteo keynesiano, ¿verdad? ¿Qué decía Keynes? Cuando una economía entra en recesión, es necesario tomar medidas que el Estado invierta, incluso los particulares inviertan, a los efectos de superar esta recesión. ¿Y qué dice el gobierno en una fórmula también clásica? Bueno, tenemos tantas dificultades, hemos perdido tanto, partimos de una deuda del 5% con el exterior, estamos endeudados en cifras que van más allá del 5% del producto. Es una cifra casi insoportable para una economía débil como es la economía uruguaya. Por consiguiente, tenemos que ahorrar, mantener el grado inversor es absolutamente vital para el país. Estas dos posiciones que se enfrentan son clásicas, yo diría que en los últimos 50 o 60 años se han venido enfrentando sistemáticamente con algunas posiciones obviamente de tipo intermedio. De todos modos, yo percibo, y esto me resulta un fenómeno importante, aunque sea una consideración quizá un poquito alejada del centro de lo que estamos hablando, es que curiosamente ambos modelos son cómo mejorar la gestión del capitalismo, ¿verdad? Tanto el Frente Amplio como la coalición multicolor se plantean desde trincheras diferentes el modo de tomar medidas para que mejor funcione en la economía que tenemos. Esta es una especie de provocación, Heber. Y bueno, si la quieren tomar así, es una provocación. Hace los años 60, el Frente, sin ninguna duda, hubiera tenido un esquema absolutamente distinto. Hubiera preguntado, ¿qué medidas nos permiten acercarnos al socialismo? ¿Y qué medidas nos alejan de ello? Este cambio ideológico me parece fundamental y me parece muy importante tenerlo en cuenta como fenómeno civilizatorio, que además no se aplica solo al Uruguay, se aplica al mundo entero. Es clarísimo y si bien me disculpo por una derivación filosófica que no es el centro del problema, me parece importante tenerla en cuenta. Martín, ¿tú atajás ese tiro libre o no? Sí, no sé, me parece que lo que plantea Heber en primer lugar reafirma que sigue existiendo la izquierda y la derecha, y habemos quienes nos decimos de izquierda, falta quien levante la mano y diga yo soy derecha. No lo digo por los compañeros de la mesa, digo por ejemplo porque al gobierno notoriamente la palabra derecha no le gusta nada para que lo asocien con eso. También digo que el horizonte, o por lo menos como yo pienso en la realidad, es que el capitalismo es un sistema profundamente injusto y que tenemos que encontrar maneras de superar esas injusticias. Tal vez nos falte el nombre, o tal vez haya que usar el nombre del socialismo, pero lo que está claro en mi concepción es que el capitalismo no es el sistema que resuelve un montón de justicias y no es un sistema virtuoso en la convivencia de los seres humanos en sociedades para muchos elementos y que por tanto hay que encontrar cómo cambiarlo. Yo creo que hay una primer cuestión en esto que pareciera que crezca el Estado y el gasto de por sí está mal, y pareciera que a la inversa, que se achique el Estado y el gasto de por sí está bien. Bueno, veamos, porque si el Estado se complejiza y se crea el Plan Ceibal para generar un programa que le da una computadora por niño y que intenta ir cambiando
el vínculo de los niños y niñas con la tecnología y la educación, a mí me parece que está bien. Si el Estado se complejiza y se da cuenta que aquello que siempre la sociedad depositó en la responsabilidad de las mujeres, que es el cuidado de las personas dependientes, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, si se da cuenta que la sociedad tiene algo que hacer con eso y que no es justo que solo las mujeres se encarguen de eso y crea un sistema nacional integrado de cuidado, a mí me parece que está bien ese aumento del gasto. Si la Universidad de la República multiplica varias veces la cantidad de estudiantes en el interior y para eso necesita no crear organismos, claro, organismos para que lleven adelante carreras, para que hayamos pasado de 2.000, 3.000 estudiantes en el interior a 20.000, para que hayamos generado, por ejemplo, capacidades que hoy están funcionando y siendo parte del combate al coronavirus en el interior del país. Entonces, ese aumento de gasto, ese crecimiento de algunas estructuras del Estado, ¿de por sí está mal? Bueno, de ninguna manera. Creo que en este caso está bastante bien. Y además quiero decir que la Universidad de la República debe ser de los organismos que mejor rinde cuentas ante el Parlamento y que además mejor explica sus pedidos presupuestales. Esto ha sido durante todos los periodos. Yo coincido que tomar, con esto termino, las líneas de base es complejo. Creo que ha habido en el último tiempo un ejercicio de analizar esas líneas de base. Recuerdo algo así como la reasignación de poco menos de 1.000 millones de pesos en el presupuesto 2015. Coincido en que eso tiene que ser un ejercicio mucho más profundo. Cambio el orden ahora, voy con Juan Pedro primero y finalizamos con Cecilia. Bien, sí, yo en eso, Martín, tengo cierta discrepancia contigo. Creo que la universidad hizo una política interna que no está a la altura de la tradición de la Universidad de la República, que es, como decía Marcha, la universidad es el país. Entonces, en este momento la universidad lo que hizo fue eliminar sus contradicciones internas, sus discusiones con las facultades, su discusión, y le pasó el gato al Parlamento. Entonces, me parece que en un contexto donde todos vamos a vernos directamente involucrados, donde la ANEP hace un incremento rascando perdón la expresión grosera, ¿no? Rascando el tarro de un 3%, creo que el incremento de un 49%, cuando en el periodo anterior no planteó un incremento como tal, me parece que es una jugada política que no va de acuerdo al lugar político que la universidad ocupa y ha ocupado históricamente en el país. Eso sobre el punto es discrepable, por supuesto, discrepante. Creo que se superpone, no entro en la lógica de que es versus mercado, pero también necesitamos priorizar en esa lógica los espacios productivos y precisamos ser finos a la hora de priorizar áreas que le den, entre otras cosas, el alimento y le den la producción y faciliten las inversiones para que el Uruguay pueda crecer. En ese sentido, creo que ese modelo de un Estado que ha crecido y que ha rendido en parte cuentas, creo que es necesario matizar y hay que reorganizar. El Estado gasta, y está muy bien que gaste, pero gasta muchas veces superponiendo esfuerzos ante una misma situación, ofrece 3 servicios complementarios y lo primero que defiende la burocracia estatal es su sillón y no la visión general del país. No solamente los sectores políticos, sino los directamente involucrados en el término beberiano de burocracia. Y ahora sí, la última, Cecilia. Bien, yo creo que es bueno discutir lo ideal del presupuesto, pero en realidad el presupuesto tiene una formalidad y es esta, entonces hay que adaptarse a la formalidad que tiene, que es por renglones, que cada uno de los ministerios va a establecer sus pautas y que el gobierno en definitiva además tiene que establecer la pauta general porque es como el esqueleto de lo que va a haber durante 5 años, pero claro, después vienen las rendiciones de cuentas y este tema de ajustar las políticas es donde se puede rever. ¿Va a ser un presupuesto diferente por la pandemia? Sí. Ahora, para mí las grandes claves de este presupuesto tienen que ver con la eficiencia del Estado, porque no va a haber más plata. Entonces hay que ver cómo se hace el Estado más eficiente para que la plata rinda y llegue en definitiva hacia donde tiene que llegar. En cuanto a cómo se distribuyó el gasto en los años anteriores, yo soy muy crítica porque
no creo que la cuestión sea si el Estado se agranda o no se agranda, sino cómo gasta el Estado y si llega a su fin. Y yo creo que es el gran error que han tenido las políticas anteriores en varios ministerios, que incrementaron mucho su presupuesto, pero que su finalidad no tuvo resultado adecuado. Y en cuanto a lo que, de las cosas dos cosas que quiero dejar en claro es, una es la desigualdad territorial tremenda que tiene la distribución en el presupuesto, que espero que esta vez se tenga el ojo puesto en eso. Me parece muy importante porque el país no es solamente la zona metropolitana y muchas veces nos pasa y nos pasó en los presupuestos anteriores, sobre todo con la conformación de los gastos estructurales que tienen que ver con el Estado, donde se concentra todo en la zona metropolitana. Y otro tiene que ver con los organismos de contralor, porque todo lo que estamos hablando, durante 15 años, por ejemplo, si bien estábamos hablando del tema, uno de los compañeros planteó el tema de cómo se mejoró la situación de las mujeres en cuanto a si padecían violencia, si estaban en una situación de desigualdad, el Poder Judicial no tuvo un peso para solucionar toda la parte jurídica que tiene que ver con eso. Entonces, durante 15 años, por ejemplo, el Poder Judicial no tuvo aumentos en el presupuesto. Los órganos de Contralor durante 15 años fueron dejados de lado en el aumento del presupuesto. Yo creo que ahora es muy difícil, pero hay que visualizar los espacios que fueron dejados de lado y de alguna manera también reforzarlos. Por eso creo que es un presupuesto muy difícil. Porque muy difícil. Acabas de incorporar factores o elementos que no estábamos teniendo en cuenta, ¿no? Si encima, claro, todavía hay que contemplar esos déficits o esos atrasos, ¿cómo se hace, no? Ya volvemos a la tertulia de este miércoles.